Objetivo, caracterizar las actividades económicas durante el periodo colonial, ¿ya? Es decir, vamos a ver qué se hacía durante este periodo. Como, por ejemplo, ¿qué actividades económicas existen en la actualidad, hoy en día? ¿Qué actividades económicas conocen? Por ejemplo, ¿vender es una actividad económica? La venta de autos. La venta de autos es una actividad económica, ya. La minería. La minería es una actividad económica. Toda actividad económica que conozcan va ahí. La petrolería. Ya, sí, también. Pero ¿cuál creen que son las actividades económicas durante el periodo colonial? Que es el que estamos viendo nosotros, cuando aproximadamente desde 500 años Los atrás. vendedores. Ya, vendedores de qué puede ser. La venta de cultivos y los Ya. cultivadores. Los La cultivadores. cultivación. Ya. Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad más puede haber sido importante? La agricultura. La agricultura, La ya. agricultura, sí. Ya, pues me han dicho 10 veces la agricultura. Vamos a ver qué otra más. Además de la Artesanía. artesanía, sí, puede ser. ¿Ya? Sí, Sí, ¿no? Venta Sí. de ganado. tal vez. ¿Quién dijo venta de ganado? La Antonella. Sí, venta de ganado, ya, ganadería. Tenemos agricultura, ganadería y nos falta una. O una más, por lo menos famosa. El trueque sí es una actividad, pero ya, sí, puede ser. Trueque, sí. Carnicería. Carnicería lo dejemos como ganadería, ¿ya? Porque tiene que ver con el Profe, ganado. pensé que tenía poca carga porque había muy poco brillo y era el máximo de brillo. Ah, ya, pero sí. Y lo Olvidemos eso ya. bajé y no veía nada, o sea, Axel. está en plan, ¿qué hice Axel. ahí? Ya. Minerales preciosos, dijo la minería. Claro, la minería era otra actividad económica. Muy bien, Alfonso, porque esa es una actividad económica muy importante en ese tiempo. La minería, la agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas del periodo. ¿Ya? Entonces, lo que hoy día vamos a ver es cuáles son esas actividades, dónde se desarrollan, etcétera, etcétera. Entonces, como dice, durante la colonia las principales actividades económicas son la minería, como ya dijeron, De oro y plata. exactamente, que se centra en oro y plata. Y Ahí lo puse plata. de otro color. ¿Ya? Y también la eso. cría de ganado. Por otro lado también estaba la ganadería, que es la cría del ganado. La cría del ganado o ganadería. ¿Ya? Oh, se me olvidó poner el otro color. Y por último, encontrábamos la agricultura. Ahí está. Que tiene que ver con cultivar la tierra. Todos los productos que vienen de la tierra. ¿Ya? Y casi siempre esto tenía que ver mucho con la mezcla entre cómo producían los europeos y cómo producían los americanos. ¿Ya? Por ejemplo, también se empezaron a cultivar cosas que no existían en América o cosas que no existían en Europa. Pues se empezaron a cultivar y se empezaron a producir. Y acuérdense de eso cuando hablamos del completo y esas cosas. ¿Ya? Entonces esto es muy importante porque estas eran las tres principales actividades económicas. ¿Y dónde se hacían? Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Por ejemplo, existían los lavaderos de oro, ¿ya? Que fue la actividad más importante en el siglo XVI. ¿Ya? Ahí vemos. Y en Chile encontrábamos principalmente en el Marga Marga, ya en el lago Villarrica y en Illapel. Ustedes saben cómo funcionan los lavaderos de oro, ¿no? Este es un lavadero de oro. Es como una olla que le hace así y se buscan pedacitos de oro entre la tierra. Se agarra tierra con agua y le hace así y ven si hay oro ahí. Sí, exactamente como dijo el Axel. Como vemos en esta foto, aquí están intentando sacar minerales preciosos. ¿Ya? Nosotros podemos decir que en Chile sí existía bastante oro, principalmente en el Marga Marga. Y ahora vamos a ver un video que explica más o menos esto, así que, ojo, un poquito. Voy a dejar de compartir porque me enredo. Ya, ¿se ve el video ahí? Sí. Ya. Él es Pedro de Valdivia, por si acaso, que aparece ahí, pero... Bien peinado.
En el Marga Marga, efectivamente, el oro abunda. Tanto así que Valdivia ordena la construcción de inmediato de un bergantín que le permita exportar sus flamantes riquezas. ¿Alguien sabe dónde queda el Marga Marga? Cerca de Villarrica. En Viña. En Viña. ¿Quién dijo en Viña? Yo. En Viña del Mar. Ya, pero los que dijeron ahí bien. En Viña del Mar. Cerquita de acá. Mira, aquí está actualmente tuvieron esa lavadora. Por ese entonces, toda esta zona está cubierta de bosque. Cuesta creerlo. Con esa madera a la mano, 8 carpinteros españoles, aquí mismo, empiezan a construir un barco con el cual pretenden mandar la mayor cantidad posible de oro al Perú. Profe, se ve demasiado pegado. La obsesión por el oro de los españoles es impresionante. Bueno, el oro es como el petróleo de esta época. Por entonces, el poder y la riqueza de las naciones europeas se mide según la cantidad de oro y plata que tienen acumulada. Es el sistema económico conocido como mercantilismo. Para los pueblos de América, en cambio, el oro tiene no solo un valor simbólico y religioso, también representa un valor de cambio. Los incas llaman al oro el sudor del sol. De sus dominios en Chile, lo extraen generosamente de los lavaderos de Marga Marga. Los españoles lo confirman cuando tras 40 días de faena logran extraer casi 100 kilos del metal precioso. La empresa de Valdivia ha dado, literalmente, con una mina de oro. ¿Y de estas ganancias cuánto corta el rey? 20% más impuestos. Y me imagino que el trabajo duro no lo hacen precisamente los españoles, ¿Y tú qué crees? que ponen a trabajar de sol a sol a los indígenas yanacona. No solo a ellos, el mismísimo Michimalonco le entrega a Valdivia nada menos que 600 de sus hombres. Día a día los indígenas mueren agotados o enfermos. Tanto en los lavaderos como aquí en el astillero, las condiciones de trabajo son durísimas. El malestar, el descontento, la rabia, crecen sin parar. Una bomba de tiempo. Ya. Entonces, de alguna forma, ¿se dieron cuenta de lo que es un lavadero de oro? ¿O no? ¿Ya? Esa que era muy importante acá en Chile. Esa donde se encuentra el oro. Claro, se encuentra el oro y lo van sacando con agua. Era muy importante en Chile el oro, principalmente para todos los conquistadores que venían y para todos los españoles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como dice el video, existía lo que se llamaba el mercantilismo. ¿Ya? El mercantilismo es un sistema económico que dice que el país que va a ser más poderoso es el que tiene más oro y plata. Entonces el país que tiene más oro es el más rico. Entonces si, O sea, por ejemplo, Rusia ahora no sé si tendrá oro, no podríamos decir, ¿ya? No es que exista una fuente de oro, pero el país más poderoso va a ser el que tenga más oro en ese tiempo. ¿Ya? Entonces España, como había llegado a América, empezó a tener mucho oro, porque en América había mucho oro. Imagínense que en 40 días encontraron, ¿cuántos kilos de oro? 100. Más de 100. Más de 100 kilos de oro, que es mucho dinero de haber sido. Ya, entonces, es harto. Ya, entonces, los lavaderos de oro era una parte muy importante en la economía en un principio de Chile, ¿ya? Principalmente después de la conquista, pero después van a perder importancia, no van a ser tan importantes, ¿ya? Por otro lado van a estar las estancias. Las estancias eran grandes extensiones de tierra donde se explotaba lo que era el ganado, ¿ya? Entonces, principalmente eran grandes terrenos donde uno podía exportar ganados, cultivar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es súper importante eso. Grandes extensiones de tierra, ¿ya? Pero no confundir con lo que vamos a ver ahora, que es como lo central y lo que ocurrió en Chile, que es la hacienda, ¿ya? Pensemos que la economía en Chile principalmente se centró en estos dos aspectos, ¿ya? Se centró en la agricultura y la ganadería, ¿ya? ¿Por qué? Porque el oro, ya no sé, lo teníamos en Marga Marga, pero ya no había tanto, y la gran parte del oro se encontraba en lo que era territorio mapuche. Entonces, como estaban los mapuches ahí, no podían ir a sacar oro. Entonces, Chile, en lo que se concentró, era en la producción agrícola y ganadera. ¿Qué quiere decir esto? La producción de productos sacados de los animales y productos sacados de
la tierra. Por ejemplo, ¿me pueden decir un producto agrícola que conozcan ustedes? Voy a ver el chat. Un producto... Ya. ¿Qué verdura? La papa. La papa, ya. Muy bien. ¿Y un producto ganadero? Animales. Animales, pero ¿cuál animal? Uno. Ovejas. Ovejas, ya. Entonces, principalmente es que Chile se empezó a preocupar de criar animales como ovejitas, vacas y producir productos de la tierra como papas, zanahorias, ¿ya? Ya. Pero ¿dónde se empezó a producir? En la hacienda. La hacienda va a ser algo muy importante en este periodo porque vamos a pensar que Chile, si bien tiene ciudades como Santiago, la gran mayoría de las personas no van a vivir en las ciudades, sino que van a vivir en las haciendas, que son prácticamente casas gigantes, más o menos así. No sé si han visto alguna vez o han entrado a una casa así, ¿ya? Donde existía una persona y existían muchas personas trabajando alrededor, donde una persona mandaba todo y todas las personas le hacían caso y iban a cultivar, a tener animales y todos vivían en el mismo sector y se producía en ese sector, ¿ya? De alguna forma, lo que ocurría en la colonia es que la hacienda, que eran grandes propiedades, gigantes, grandes casas, se centraban en producir algunas cosas, como los cereales, el trigo y la crianza de animales, diversos animales, como vacuno y ovino. Entonces, lo principal es que Chile se desarrolló en la hacienda. Eran como un mundo dentro de Chile. Cada hacienda era muy diferente a la otra y cada hacienda seguía diferentes reglas, quizás. Pero una hacienda era muy diferente a una hacienda que quedaba, por ejemplo, en Concepción, a una hacienda que quedaba fuera de Santiago. A lo mejor producían diferentes cosas o tenían diferentes animales. Y muchas veces era un mundo aparte, ¿ya? Y eso lo tenemos que ver que en Chile, la gran mayoría de la historia de Chile se dio en las haciendas, ¿ya? Nadie nunca ha entrado a casas así o ha visto casas así. Hay muchas en Santiago que son grandes. Tío, nosotros en Natales vimos una casa así, ¿Dónde? en Puerto Natales. Puerto Natales, ¿ya? Sí, puede ser. Sí, deben haber muchas. Si en todo Chile está lleno de estas haciendas que son casas gigantes, ¿ya? Y que siempre tienen como un patio central y son como cuadradas, ¿ya? Y la gente vivía en las piezas de alrededor y tienen pasillos gigantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Y vamos a ver que, como yo les dije, la hacienda era como un mundo aparte dentro de Chile. Entonces lo que tenemos que ver, ¿qué personajes existían en ese mundo? ¿Ya? Siempre había uno que mandaba, que era el dueño de toda esa hacienda. ¿Cómo creen que se llamaba? El hacendado, ¿ya? El hacendado era el dueño de toda la hacienda, por lo tanto era como el que tenía más dinero y todo. Casi siempre era un español, y después de que él muere, claramente los que son dueños van a ser los criollos, ¿ya? Entonces podríamos decir que en un primer lugar el dueño de la hacienda era un español y después fueron los criollos los grandes dueños de hacienda. Entonces eran como las personas que tenían más dinero en ese tiempo, ¿ya? Eso lo tenemos que tener bien claro. Era el que mandaba toda la hacienda, ¿ya? Y por ejemplo acá vemos fotos de cómo sería un hacendado en ese tiempo, ¿ya? ¿Qué características podemos ver? Es una persona que tiene mucho dinero, ¿no? Por la imagen que vemos, ¿cómo creemos que alguien con mucho dinero, no? O con poco dinero. Con Miren, mucho. con mucho dinero. Miren esos trajes así como elegantes para la época, ¿ya? Entonces era la persona que tenía más dinero en la hacienda, era la persona más importante, era como el que mandaba toda la hacienda, ¿ya? Pero alguien tenía que trabajar para él. ¿Quiénes son sus trabajadores? Vamos a ver hartos trabajadores, ¿ya? Por un lado estaban los inquilinos, ¿ya? Los inquilinos eran los que trabajaban en la hacienda y recibían una porción de tierra para vivir ahí, ¿ya? Es decir, de alguna forma, el patrón le entregaba una porción de tierra para que ellos vivieran a cambio de que esa persona les trabajara. Entonces, por ejemplo, si el patrón vivía en toda esta casa, de acá, el inquilino vivía acá, o acá,
no sé. Y trabajaba todas las tierras del patrón, ¿ya? O del hacendado. Y ahí, de alguna forma, se producía lo que eran los alimentos, como el vacuno, vino, o el trigo, los cereales, ¿ya? Ven, acá vemos, por ejemplo, algunos inquilinos. ¿Se ven o no? ¿Ya? Y el jefe de ellos era el hacendado. Súper importante ver cómo funcionaba esto, ¿ya? Por otro lado, también estaba el mayordomo, que era como la mano derecha del hacendado, ¿ya? Era el que se preocupaba de alguna forma, que todo funcionara en la hacienda, ¿ya? Entonces, si hacemos estaba el jefe, que era el hacendado, y el subjefe, que era el mayordomo, ¿ya? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en las haciendas que existían esclavos, el mayordomo era el encargado de azotar a los esclavos para que trabajaran, ¿ya? O hacerse cargo de que para los inquilinos trabajaran, o hacerse cargo de que todos los inquilinos trabajaran. Entonces el hacendado el mayordomo era el que se encarga de que todos trabajen. Eso es muy importante, ¿ya? Después, por otro lado, también estaban los peones, ¿ya? Que los peones son trabajadores que solamente iban a la hacienda por temporada, ¿ya? No eran que vivieran en la hacienda o en las cercanías de las haciendas, sino que iban por temporadas a trabajar. Por ejemplo, el peón no tenía un lugar fijo donde vivir. Entonces iba y decía, ya yo puedo trabajar un día esto y ustedes me pasan un poquito de plata o de alimento. Entonces era una persona que se movía de haciendas en haciendas para trabajar, ¿ya? Eso hacía que no tuvieran buenas condiciones de vida, ¿ya? Tenemos que tener en claro algo. ¿Qué etnia creen o qué parte de la pirámide creen que eran los peones y los inquilinos? ¿Eran criollos, mestizos o indígenas? ¿O españoles? Indígenas. Indígenas, ya. ¿Qué pasa con los indígenas? Los indígenas no son inquilinos ni peones porque tienen que trabajar en lo que se llama la encomienda. La encomienda era una especie de trabajo obligatorio para los indígenas. Creo que ya lo hablamos, ¿no? De la encomienda. ¿Ya? Era una especie de trabajo obligatorio, entonces no recae en lo que son los inquilinos ni en lo que son los peones, porque de alguna forma los inquilinos y peones tienen la libertad de si quieren un día se pueden ir, en cambio el indígena no, tiene que seguir la encomienda. Entonces, ¿qué creen ustedes que son los inquilinos y los peones? ¿Son españoles? No. No. ¿Son criollos? Ahí el Mateo dijo algo. No, son mestizos, ¿ya? Entonces la mayoría de los mestizos son los peones y de alguna forma inquilinos, porque son de alguna forma, no pueden tener tanto dinero como los criollos, que son los dueños de todo, pero tampoco son tratados como indígenas, que eran prácticamente obligados a trabajar. Ya, ¿cuál es la importancia de la hacienda? Que fue el centro productivo más importante de Chile, ¿ya? Y se destacaba por producir trigo. Y después, ¿qué pasaba en la hacienda? Se producía cosas y después se vendían. Y así de alguna forma se ganaba plata. Pero tenemos que pensar que la hacienda en la colonia fue muy importante porque toda la vida en la colonia se daba en la hacienda. Existían muchas haciendas muy importantes. Y dentro del mismo pueblo podían existir hartas haciendas que producían diferentes cosas. ¿Ya? A ver, ¿qué otras cosas se producían en América? ¿Ya? Y esto tiene que ver con la temperatura. Por ejemplo, en las zonas más tropicales, es decir, que están más al norte, como Colombia, parte de Brasil, Ecuador, se desarrolla la plantación de azúcar, café y algodón, porque el clima le permite cultivar esas cosas. Pero como en caso de Chile, que son zonas más templadas, principalmente se produce cereales como el trigo, el maíz y las hortalizas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nunca íbamos a encontrar que se produjera café, pero en Colombia sí se producía café. ¿Cómo le dicen a la selección colombiana de fútbol? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le gusta el fútbol que sepa? Averígüelo. Cafetera, cafetera. Exactamente, Cristóbal. ¿Por qué? Porque en Colombia se producía mucho café. Y eso tiene algo que ver. ¿Ya? Entonces,
Ya, la semana pasada no hicimos juego, ¿cierto? Ya, entonces lo vamos a hacer ahora. Acá tenemos el juego. Ya. Tenemos 6 minutos para hacerlo.